Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más. Para quienes no me conozcáis, mi nombre es Valeria Pedrosa, aunque seguramente en redes me encontraréis mejor como Hexam Prana. Y este vídeo es una nueva colaboración con el Centro Cívico Candeu. En este caso me acompaña el historiador del arte Aleix Castany. Y en el día de hoy hablaremos sobre los zombies, pero como realmente es un tema muy amplio, muy extenso, lo que hemos decidido es focalizarnos en los orígenes del zombie y cómo poco a poco, a través de las diferentes disciplinas artísticas, especialmente el cine y la literatura, ha ido occidentalizándose hasta convertirse en la imagen habitual que tenemos hoy en día de lo que es un zombie. Pero para remontarnos a los orígenes de esta figura tendremos que remontarnos hasta Haití, país que se encuentra junto a la República Dominicana y que forma parte de los 13 países que conformarían las islas del Mar Caribe. Y bueno, y es aquí donde se encuentran verdaderamente los orígenes tanto del zombie como de la cultura y la religión vudú. Pero antes de adentrarnos de lleno en cómo la literatura o el cine han interpretado la figura del zombie, conviene preguntarse qué es un zombie. Un zombie es, a grandes rasgos y de forma general, un muerto que ha sido resucitado por medios mágicos a través de un hechicero o bokor, como también se le conoce, y la voluntad de este ser que ha sido devuelto a la no vida está sujeto a los deseos de este hechicero. Dentro de esta religión vudú es importante tener en cuenta el concepto de alma dual, en la que se incluyen el Gros Bon Ange, que vendría a ser el gran buen ángel, y el Petit Bon Ange, pequeño buen ángel. El primero que decíamos, el Gros Bon Ange, posee atributos como la memoria, los sentimientos y la personalidad del individuo, y está en relación directa con el cuerpo. Según algunos estudiosos, perder el Gros Bon Ange equivaldría a perder la vida. El segundo tipo, el Petit Bon Ange, está ligado al cerebro, a la sangre y a la cabeza de la persona en cuestión. Y este tipo es el que la mayoría de los estudiosos aceptan como el que está más directamente vinculado con el proceso de zombificación. Y es que el Petit Bon Ange, como decimos, es el que está más vinculado de forma directa con la figura del zombie. Pero dentro del Petit Bon Ange, dentro de esta figura del zombie, también bifurcan dos opciones. Por un lado, la idea del zombie corpóreo y por otra, la del zombie incorpóreo. Por un lado, esta idea del zombie incorpóreo vendría a como asemejarse más en el folclore europeo a la idea de espíritu familiar, y es la capacidad que tiene el bokor, este hechicero que mencionábamos, de atrapar el alma o el espíritu de alguien y meterlo dentro de una vasija o cuenco, y con él pues puede venderlo, puede estar sujeto a su voluntad, etc. Y el zombie corpóreo, por otra parte, tiene esta connotación más física de muerto que ha sido devuelto a esta no vida que comentábamos y que su voluntad ha sido totalmente erradicada. De hecho, está totalmente sujeta a los deseos de quien lo ha devuelto. Este es un tema muy amplio, podríamos extendernos largo y tendido sobre este tema, pero lo que queríamos hacer realmente era como una introducción para así ahora ya poder adentrarnos bien en cómo esto ha ido occidentalizándose, cómo la cultura pop se ha nutrido de la figura del zombie y cómo la ha interpretado y la ha hecho evolucionar a lo largo de la historia. Como ya veníamos anunciando, la figura del zombie, a medida que se introduce en el cine, en la literatura o en el cómic, la novela gráfica, vemos cómo se va desvinculando de forma paulatina de lo que es el origen haitiano del zombie, de su figura. Sin embargo, si lo que se desea es indagar un poco en propuestas audiovisuales que han sido fidedignas a estos orígenes, podemos, por ejemplo, recurrir al documental
que realizó Maya Deren. Maya Deren, para aquellos que no la conozcan, es una cineasta y bailarina ucraniana nacionalizada estadounidense que en pleno fervor de esta industria cinematográfica de Hollywood, que sería como en la década de los 40 para entendernos, se dedicó a realizar propuestas alternativas de bajo presupuesto. Ella misma llegó a afirmar en cierta ocasión que con lo que se gastan en pintalabios en Hollywood, yo hago una película. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el año 46 recibió la beca Guggenheim, convirtiéndose en la primera mujer que recibía esta beca y que tenía plena libertad creativa. Con esta beca, Maya Deren se fue hasta Haití precisamente para ello, para estudiar los ritos vudús, el folclore propio de allí, pero realmente llegó como a sumergirse tanto que llegó a perder la beca, porque ya no era solo que documentara esos ritos, sino que participaba en ellos. Durante la vida de Maya Deren, esta obra quedó inconclusa. 20 años después, su tercer marido, Teiji Ito, y su esposa, su mujer entonces, Cheryl Ito, fueron los responsables de realizar el montaje y la finalización de todas las horas de documentación que había creado Maya Deren. La obra es conocida como Divine Horsemen, The Living Gods of Haiti, y lo podéis encontrar en YouTube sin problemas. Como digo, esta obra es particularmente interesante, por un lado, porque presenta a una directora que es bastante desconocida, tanto a nivel general, popular, como incluso dentro de la propia historia del cine. Y por otro lado, para aquellas personas que quieran como sumergirse o conocer un poco más los rituales vudús o la figura del zombie en su sentido más primigenio, más original. Recogiendo todo este imaginario zombie que hemos centrado en su origen haitiano, vamos ahora a hablar un poco del contexto zombie relacionado con la esclavitud. Recordamos que Haití fue una colonia francesa hasta 1804, año en que los esclavos generaron una revuelta, consiguiendo esta independencia, pero a la vez adquiriendo una deuda monumental que hizo que el país nunca remontara y quedara siempre al servicio económico de Francia. Volviendo al proceso de zombificación, en la que, como hemos visto antes, se coge a una persona, se le vacía toda la identidad y queda sometida a la voluntad del Bokor, que puede utilizar para servir a ese Bokor o también para comercializarlo y venderlo para servir a otras personas, que es lo que hemos visto antes de la imagen de cuerpos en vasijas. En este caso, los esclavos son sometidos y convertidos en cuerpos que trabajan. Esta idea de perpetuar la servidumbre y el gesto de servir la encontramos también en otras culturas, como por ejemplo la egipcia. No es exactamente lo mismo porque ahora lo que estamos viendo son cuerpos que sirven a otras personas, aunque la persona haya muerto, pero en el caso del antiguo Egipto, cuando se enterraba un faraón, se enterraba con la servidumbre para que en la otra vida también pudiera servir al faraón o al señor que poseía estos cuerpos. Ya vemos que no es exactamente lo mismo, pero sí que se perpetúa, en este caso, en el caso del zombie, la esclavitud en esta vida, pero en el caso del antiguo Egipto, en la otra vida, ¿no? Esas personas que siempre están condenadas a servir. Hay un caso curioso en el canto número 12 del poema Alturas del Machu Picchu, publicado en 1951, en el libro Canto General por Pablo Neruda, en el que encontramos una invocación a unos muertos, pero que hasta ahora hemos visto cuerpos a los que se induce la muerte o muertos que son renacidos para servir, que es lo que hemos visto hasta ahora. Pero en este poema lo que hace Neruda es invocar al dolor de esclavos para darles voz, para esclavos olvidados, cuerpos enterrados, fueros comunes de gente trabajadora que había sido esclavizado, que había sido torturada, trabajadores de la piedra, trabajadores de artesanos, y lo que hace es que los invoca para conectarse con ese dolor y dar voz a ese dolor, y que ese dolor hable a través de él, que es un poco el proceso inverso a lo que hemos visto. Hasta ahora hemos visto cuerpos que se anulan para servir, y esos son cuerpos de gente que ha servido, que se invoca para hablar. Esta idea de invocación, para dar voz, la encontramos desde el primer verso, donde Neruda escribe: sube a nacer conmigo, hermano. Y a partir de ahí invoca todo ese dolor, toda esa conexión, para que hable a través de él, que es todo lo que estamos viendo en el poema. Yo, partiendo un poco de la base que tú has mostrado, de cómo Neruda hace su propia interpretación, su propia visión del zombie, que empieza ya como a distanciarse de esta idea de
del muerto que ha sido resucitado a través de medios mágicos, ¿no? Es otra idea. La literatura gótica también hace sus aportaciones en esta evolución y en esta transformación del zombie, llevándolo llevándolo a la idea del zombie más moderno o más semejante a lo que posteriormente tal vez podamos encontrar en películas como las de Romero, que bueno, hoy no nos dará tiempo de hablar de ellas, pero es así, ¿no? Es lo que nos va acercando un poco más a esta visión. Y si hay un autor paradigmático, para mi gusto, que habla sobre esta modernización del zombie, sin duda es Lovecraft con Herbert West, Reanimador. Para aquellos que no hayan leído la narración, a grandes rasgos, Herbert West ya no es tanto la imagen de un mago, de un hechicero que devuelve la vida mediante ceremonias rituales, sino que se apoya plenamente en la ciencia. De hecho, él es un científico que concibe la vida humana en su sentido más materialista, y por lo tanto, para él la vida humana es el conjunto del cuerpo humano. Aquí no hay alma, aquí no hay espíritu, no hay nada de todo eso. Se despoja de ello y se ve en su vertiente más material, más cercana incluso, si se desea, a cierto existencialismo. A raíz de estos principios que comentamos, y desde que se encontrara estudiando en la Universidad de Miskatonic, Herbert West inicia una serie de experimentos en el que buscaba lo que decíamos, ¿no? Devolverle la vida a un cuerpo muerto con todas sus facultades intelectuales. Con estos experimentos continúa incluso después de haber sido expulsado de la facultad por el decano, precisamente por haber descubierto pues en qué andaba metido. Entonces, como decíamos, Herbert West junto con su ayudante continúan con estos experimentos, incluso después de haber sido expulsados de la facultad y ir hasta una granja donde podían continuar trabajando en esta especie de suero milagroso, podríamos llamarlo de algún modo, y robando cadáveres del cementerio para devolverles la vida. Lo consigue, sí, pero a medias, es decir, sí que consigue devolver un cuerpo a la vida, pero no con todas sus con toda su memoria, con todas sus capacidades intelectuales que tenía antes de haber fallecido la persona. Por descontado, decir que el cine se ha nutrido de las propuestas más destacables de Lovecraft, y claro, Herbert West no podía ser menos. De hecho, encontramos la película Reanimator de 1985 de Stuart Gordon, una película que ha acabado, podríamos decir, como en el Olimpo del cine de culto debido a sus grandes dosis de gore, terror y comedia negra a partes iguales. 5 años más tarde llegó, seguramente como un guiño a otra secuela muy conocida, Bride of Reanimator, dirigida y producida en esta ocasión por Brian Yuzna. La película fue nominada a los premios Saturn, a la mejor película de terror y al mejor papel secundario masculino para Jeffrey Combs en 1991. Incluso hay una tercera entrega titulada Beyond Reanimator del año 2003, dirigida por el propio Yuzna. Como un poco ya anunciábamos, esta saga de Herbert West seguramente nos estará recordando mucho a la saga de la criatura de Frankenstein, y esto nos puede llevar a la siguiente pregunta, ¿no? A la siguiente reflexión, es decir, ¿se puede considerar la criatura de Frankenstein un zombie? Y si no es así, ¿por qué? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué paralelismos y en qué se diferencian? Existen similitudes innegables entre uno y otro, eso está claro. Por un lado, es verdad, ambos provienen de la muerte y su historia nace en un momento en el que la ciencia parece llevar consigo como el cetro de la verdad, por así decirlo, llevando al hombre a creer que gracias a ella podrá llegar a equipararse a Dios. Es esa idea la que empuja a Herbert West o a Victor Frankenstein, en el caso de la obra de Mary Shelley, a contradecir desde un punto de vista religioso a la voluntad de Dios o a los ciclos naturales, si se prefiere una vertiente más laica. Sin embargo, aunque es verdad
que tienen muchos paralelismos, lo que es innegable es que la obra de Mary Shelley es mucho más profunda en sus reflexiones. Partimos, por ejemplo, de la base de que la criatura tiene conciencia de su propia existencia, puede reflexionar sobre ella, incluso reflexiona sobre su alma, sobre si esos trozos de cadáveres de los que está compuesto tienen algún rastro de espíritu o de alma. Incluso llega a rogarle por una compañera a su creador, a Víctor Frankenstein, y cuando éste se la niega, desea la muerte de su propio creador. Algo que nos podría llevar a conceptos nietzscheanos sobre la muerte de Dios a manos del hombre o a manos de la creación del propio creador. Mientras que en Herbert West y en los orígenes haitianos de estos cuerpos resucitados, los zombies realmente no tienen ningún tipo de voluntad, no hay un mal puro, o sea, en sus orígenes se encuentran sometidos a los deseos del hechicero, o bien, en versiones más modernas, sencillamente se mueven por el instinto de devorar vivos. En el caso de los zombies, no son malignos, no cometen atrocidades por el gusto de cometer atrocidades, debido a que el mundo les ha rechazado, como por ejemplo sí ocurre con el monstruo de Frankenstein. El monstruo es un monstruo porque quienes le rodean se comportan de forma monstruosa. Su propio creador, sin ir más lejos, le rechaza y le repudia desde el primer momento. Pues después de esta definición que hemos hecho del zombie, del contexto de esclavitud y de la relación con Haití, vamos a ver ahora qué pasa cuando ese zombie que hemos visto que va a cabo en la literatura, cómo empieza a aparecer en el cine. Esta es la primera historia de zombies que encontramos. Pero antes vamos a remontarnos a una obra que fue clave, una obra literaria, que es La Isla Mágica, publicada en 1929, y que sirvió para abrir esos rituales zombies que estaban recogidos en la antropología de Haití, se abren y se extienden y se dan a conocer al mundo occidental. La Isla Mágica fue clave, también ayudó a tener una concepción bárbara y salvaje de la cultura haitiana, que eso también acabó justificando la intervención en Haití de Estados Unidos, que junto a un contexto de esclavitud y de colonia francesa aún acabó introduciendo más elementos de miseria y de pobreza a la cultura haitiana. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta literatura que hemos visto gótica, tenemos esta occidentalización que empieza por el gótico en la literatura. ¿Qué pasa en el cine? ¿Qué encontramos? Nos encontramos con una primera peli, que es White Zombie, conocida aquí en España por La Legión de los Hombres sin Alma, disponible en el catálogo de Filmin actualmente. Una película de 1932 y que funciona como segunda adaptación de La Isla Mágica. Es decir, en el 29 se publica La Isla Mágica. Pocos años después aparece una obra de teatro llamada Zombie que adapta esta historia. Una obra de teatro que fracasa monumentalmente, pero que la van a ver dos directores de cine, que son Victor y Edward Halperin, que estaban en la United Artists en ese momento, se interesan por esa historia y la quieren adaptar. Compran los derechos y adaptan esta historia, conocida aquí, como hemos dicho antes, como La Legión de los Hombres sin Alma. Si entramos en el argumento de White Zombie, nos encontramos con una pareja de recién casados que viaja a Haití por la invitación de un empresario que en el fondo lo que quiere es conseguir a la mujer. Entonces lo que hace es que contrata los servicios de un bokor para que, mediante muerte inducida, que es ese proceso de zombificación, pero ya no nos encontramos en un contexto de esclavitud, sino que es ese proceso, pero metido en un melodrama con tintes góticos y europeístas cinematográfico. Entonces, el bokor tiene que someter a la mujer bajo la voluntad del empresario, pero tiene unos planes más oscuros que son los que despiertan en la trama ese terror o esa incluso serie B. En el momento la película fue muy bien acogida por público, pero muy mal acogida por crítica, puesto que solo el 15% de la película es sonoro. Estamos como a casi 10 años del primer cine sonoro, entonces ya no se esperaba una película, 85% de ella es silente. Es curioso, viendo escenas de la película, o viendo el planteamiento estético de la propuesta, ver como una idea que está occidentalizado, cuando pasa a cine, lo que hace es que coge pátinas de lo que en ese momento encontramos en el cine, es decir, influencias del expresionismo alemán y del gótico. Encontramos el gótico en la propuesta estilística de la luz de la película y la iluminación, y en esos castillos centroeuropeos
por ejemplo, donde vive el empresario, y encontramos el expresionismo alemán en la fotografía, en las luces y en las sombras en contrapicado. Que esto también nos introduce y nos lleva a la siguiente película, que es la que tú vas a hablar. Eso es. La siguiente película, como bien dices, de la que vamos a hablar es Yo anduve con un zombie, o I Walked with a Zombie en su título original, y fue realizada por Jacques Tourneur en el año 43. Fue producida por Val Lewton, uno de los mayores creadores del cine fantástico para la RKO, dentro del ciclo de terror de bajo presupuesto que pretendía rivalizar con la Universal, y escrita por Ardell Frey y Kurt Siodmak, a partir de un relato de Inés Wallace e inspirándose a su vez en Jane Eyre, una de las novelas más populares de Charlotte Bronte. Recordemos que Jane Eyre, una institutriz que tras pasar varias penurias es contratada por el ama de llaves de la mansión Thornfield y se enamora del señor Rochester, dueño de la propiedad. Sin embargo, existe un terrible secreto en esa casa, y es que allí vive encerrada la mujer del propio señor Rochester, Bertha Mason, una mujer enloquecida que había perdido el juicio. En este caso es verdad que la película no trata sobre una institutriz, sino sobre una enfermera canadiense, Betsy Connell, que es contratada para cuidar a la esposa de un rico terrateniente del que se enamora. Esta mujer está quejada de un misterioso, inexplicable mal que la mantiene como entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se trata, por lo tanto, de una visión del zombie como más próxima a esta concepción haitiana original de la que ya hemos hablado. No tiene nada que ver con los zombies, por ejemplo, de Romero, que andaban con hambre perpetua en busca de vivos a los que comerse. Al contrario, esta mujer es presentada con una elegancia fantasmal, con esos vestidos vaporosos, ese aspecto inánime. Casi parece estar como en perpetuo estado de sonambulismo. De hecho, para mí, uno de los aspectos más interesantes de la película, y bueno, tampoco no es que se explique mucho, ya veremos que narrativamente la película tal vez en eso sea una de las cosas que más flojea, que a nivel narrativo hay muchas cosas como que no acaban de explicarse, pero uno de los más interesantes es al final, y aquí pues por el año de que es la película me permito el spoiler, es cuando esta mujer, cuando esta esposa que está en este estado de zombificación es salvada, es decir, se le permite como el reposo eterno, sumergiéndola en agua del mar. Una de las lecturas que es posible es entender esta inmersión en el agua como un ejercicio de salvación mediante la purificación, como si fuera un bautizo, por así decirlo, ¿no? Pero otro matiz y que puede ser interesante es que al ser sumergida en agua del mar, cuya composición tiene un alto porcentaje en sal, es que la sal per se, por su naturaleza, evita la putrefacción, por lo tanto, de algún modo, es como que aleja de la muerte. Y es interesante porque este mismo alimento, la sal, era uno de los alimentos prohibidos en procesos, en rituales propios de la necromancia. Por ejemplo, Cornelio Agripa, en el ritual que él difundió en base a la necromancia, entre otras cosas, además de pues, ir vestido como Hortajano de Díaz, comer carne de perro, que también se relacionaba mucho con el mundo de los muertos. Entre todas estas cosas también estaba la creación del pan negro, que es un pan sin sal y sin levadura. La sal, ¿por qué? Por lo que decimos, porque es un alimento que previene de la putrefacción, y la levadura porque de algún modo es lo que hace que el pan vaya creciendo. Simbólica y poéticamente hablando, podríamos entenderlo como que el pan está vivo con la levadura porque va creciendo. Entonces, esto es contrario al estado de muerte, por eso el pan negro no posee ni sal ni levadura. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo, por haber llegado hasta aquí. Gracias, Aleix, por participar. Y nos vemos muy pronto. Si os ha gustado, recordad que en el canal también tenéis otros vídeos analizando películas o géneros. Y nada, nos vemos a la próxima. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Y me tengo que acordar que el hechicero se llama Bokor. Que seguramente alguien me dirá,
qué mal pronunciado está. Mi abuelo era zombie. Y le llamábamos Bucor, tonta. Y ahora ya sí. Lo que todo el mundo habría esperando. ¡Vaya Ceres! Sí. En la década de los 40 se dedicó a realizar propuestas alternativas de bajo presupuesto. Me está gustando mucho leer. De hecho, como ella misma llegó a afirmar en cierta ocasión, con lo que se gastan en... Voy. Vale, ahora O pondré sea, fragmentos. participaba no solo documentando. No, en los ritos, en los Vale, propios vale. ritos, sí. Está fuerte. Sí, por eso, o sea, llegó... Vale, o sea, pero que la aceptaron también. Sí, Vale. sí, o sea, llegó como a estar tan próxima a todo que sí. Gracias, Valeria. Sí, bueno. Gracias. Hasta el infinito y más allá. ¿No es así, Valeria? La Beyond Reanimator del año 2003, dirigida por el propio Yuzna. Con el Zapataki Con el Zapataki. y Santiago Segura. Fantástico. Nada puede ir mal. Nada, ¿puede ser más sublime? No. Podemos estar ya en más, ¿no? Caviar puro. En la sublimación. Ay, Valeria, gracias. Ay, Valeria, cariño, gracias. Como cine de barrio, pero, ¿sabes? Sí, pero en zombie.